Después de este nutritivo descanso, vamos a seguir con la dinámica de la actividad, y esta parte consiste en discutir en forma plenaria con el panel los casos clínicos que ustedes discutieron y los que no discutieron, porque les pedíamos esencialmente que abordaran 4 casos y no los 6. El panel es extenso. Nosotros contamos allí en la primera y segunda fila con el doctor Dieste, con el doctor Burgues, la doctora Barranco. Allí se está sentando el doctor Vázquez, la doctora Spinelli. Tenemos a la doctora Victoria Gutiérrez, al doctor Tambucho, a la doctora Señorale. Tenemos un panel enorme. Está el doctor Olivier Bertó. Hay mucho por conversar, y tenemos al doctor Perna, que está en línea y al que le queremos agradecer, porque en realidad estamos pidiéndole que redoble su esfuerzo, sus presentaciones y además opiniones, para lo cual estamos expectantes. También tenemos al doctor Santiago Alonso desde el centro de Maldonado conectado, y al que seguramente le vamos a pedir algún comentario cuando resulte oportuno. El primer caso lo va a presentar la doctora Antelo. Como saben, fue residente de HDL, completando su ciclo el 1 de abril de este año. Así que, Paola, adelante. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con el primer caso clínico que estuvimos charlando. Es un paciente de sexo masculino de 52 años que, como factores de riesgo cardiovascular, es un paciente hipertenso, diabético tipo 2 no insulino requiriente, dislipémico, que como antecedentes de enfermedad actual, hace 3 días antes de la consulta presentó un episodio de dolor precordial que fue opresivo, intenso, que fue luego de realizar esfuerzo físico, que se dio espontáneamente en 10 minutos, por lo cual no consultó. Consulta con un cuadro de disnea brusca, intensa, clase funcional 4, consulta en emergencia, que en ese momento ya estaba sin dolor torácico. Y se constata en emergencia edema pulmonar clínico y radiológico. Este es el electro del paciente al ingreso, que a destacar lo único que podemos ver es en cara lateral de B4 a B6. Se podría ver discretamente un descenso del ST, pero sin más alteraciones. A las 3 horas se reitera el electrocardiograma sin cambios. Se solicitan troponinas T ultrasensibles, las cuales la primera al ingreso, que fue 6:30 am, era de 143. La segunda, que fue a las 8 am, fue de 447. Y la tercera, a las 16 pm, fue de 1243. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones es o son correctas? Opción A, el angor que precede la consulta es típico y prolongado. Opción B, se trata de un angor atípico de breve duración. Opción C, la presencia de disnea orienta a una etiología respiratoria y por lo tanto requiere la realización de ProBNP para definir su conducta en emergencia. La opción D, por tratarse de un hombre joven con hipertensión, dislipemia y diabetes no insulino requiriente, la probabilidad de enfermedad coronaria es baja. Y la opción E, el electro inicial muestra alteraciones inespecíficas del segmento ST. Rodrigo, ¿qué contestaron los grupos de esta pregunta? Bueno, el mayor porcentaje contestó como opción correcta la opción E, ¿sí?, que dice que el electro inicial muestra alteraciones inespecíficas del segmento ST. Pero hubo discrepancias en la primera pregunta de la opción A, ¿sí?, que dice que el angor que precede la consulta es típico y prolongado, y en la opción B, que dice se trata de un angor atípico de breve duración. Sergio, tú te dedicaste buena parte de la presentación a contestar estas opciones. ¿Qué consideraciones te merece? Paula, préstale. Bueno, están puestas obviamente con mala intención. El angor es típico del que presenta el paciente, pero no es prolongado. Ya Rodrigo lo había definido. Angor prolongado es aquel que dura más de 20 minutos y este fue breve, 10 minutos. O sea, sería de breve duración, pero la opción B también está mal porque el angor no es atípico. El que el paciente presenta es típico. Por lo tanto, están mezcladas, diríamos, las opciones dentro de estas dos, ¿no? Se trata entonces de un angor típico de breve duración. La opción C
me parece que es una opción, en cierta medida, factor distractor, porque se apela a la dificultad respiratoria que el paciente tiene como que fuera de origen respiratorio, y sin embargo el cuadro es claramente de origen cardiovascular, pero la opción es más complicada, porque no solo pone eso, sino que pregunta si alguien le mediría ProBNP para definir la conducta en la emergencia. Y hoy se habló extensamente de marcadores humorales. Entonces, me gustaría conocer la opinión del panel y específicamente, capaz que le podemos preguntar al doctor Perna si le parece que esta es una situación para pedir ProBNP específicamente. ¿Empiezo yo? Adelante, doctor. Sí, yo lo comentaba, estábamos en la discusión de los casos, que realmente fue muy interesante y muy interactiva, y yo le decía que uno de los cuadros en los cuales el ProBNP puede brindar cierto problema en la interpretación es en los edema agudo de pulmón. Es una causa de falsos negativos, es decir, el paciente puede tener claramente un edema agudo de pulmón cardiogénico, pero quizás el tiempo en el cual se instaló la situación no dio el tiempo suficiente para elevar el péptido natriurético. Entonces, que sea normal no descarta el diagnóstico de IC. Entonces, no lo vamos a usar como un instrumento para diagnosticar un edema agudo de pulmón claramente. Uno lo puede utilizar para otras circunstancias, pero no como una herramienta diagnóstica en ese momento, y máxime si tiene el cuadro clínico compatible. Perfecto, creo que es muy clara la respuesta. Si bien existe disponibilidad frecuentemente en algunos medios para determinar todos estos biomarcadores, lo primero que hay que ponerle es sentido clínico y es lo que el doctor Perna acaba de transmitir. Pero la siguiente opción dice que por tratarse de un hombre joven con dislipemia, diabetes e hipertensión, la probabilidad de enfermedad coronaria es baja. Y yo, que estoy un poco entrado en años, me olvidé la tabla que se presentó en la presentación al respecto sobre probabilidad de enfermedad coronaria. Entonces no me acuerdo, ¿esto es probabilidad alta, probabilidad mediana, baja o qué? Sergio, Daniela, quien ustedes quieran, ¿cómo contestaría, cómo justificarían la probabilidad en este caso? Siendo muy resumido, la tabla hay que tenerla para mirar, por supuesto, no es de memoria, pero nunca un paciente diabético, ya por el hecho de ser diabético, hipertenso, hombre, tiene probabilidad baja de enfermedad coronaria, ¿no? Podremos discutir si a la luz de la evidencia actual esto era alta o mediana, pero no baja. Sí, yo creo que eso es muy importante porque ustedes me dijeron que tengo que tener la tabla de probabilidad, que tengo que tener el Grace y que tengo que tener el Hart por lo menos. Y además, Rodrigo me mostró una tabla para oportunidad de intervenciones sin ST. Entonces tengo que tener tapizado el consultorio o mi cerebro de tablas para poder decidir nada. Entonces me llevo una palabra espectacular que acaba de decir el doctor Burgues, que casi nunca ocurre, y es nunca. Dijo, nunca un paciente con estos factores de riesgo tiene probabilidad baja de enfermedad coronaria, y eso es, capaz que hay algún otro nunca, pero es raro, y este es uno de ellos. Daniela. Eso, hablando de scores, el score Hart en este caso, ya arrancamos con un riesgo, si bien es joven, tiene 3 factores de riesgo y eso nos pone en un puntaje de 3, o sea que ya nos suma 3 puntos, y este paciente con una historia típica como tenía, nos suma 3 más, o sea que ya estamos en un riesgo intermedio del score Hart, o sea que seguramente tenemos un paciente que tiene probabilidad de tener coronariopatía y ya nos vamos acercando hacia el de alto riesgo. Luego seguiremos por el camino de las troponinas, pero en principio con 3 factores de riesgo ya podemos sumar puntos, ¿no? Pau, poné el electro un segundito, por favor. Porque nos hacen una acotación en alguno de los grupos. ¿Se podrá ver la presentación? Ahí va. Nos hacen un comentario respecto al electrocardiograma que a algunos les pareció que había una secuela de infarto inferior en ese electrocardiograma. ¿Qué pueden opinar al respecto? ¿Tenemos al doctor Mayol en línea? Tenemos al doctor Juan Ignacio.
Bueno, el doctor Juan Ignacio Mayol, a ver qué opina. Bueno, con respecto a las posibles secuela inferior, una derivada en D3, generalmente se puede ver esa posible onda Q, que en realidad cambia, ¿ves? Con la respiración, inspiración profunda, le hacemos la mayor respirar profundo al paciente y podemos ver si eso se modifica, si aparece una R en D3. Ya ahora en D2 no tiene onda Q y tampoco R pequeña. En D3 y ABF sí. Entonces, bueno, decir que tenga una posible secuela inferior no me parece mal. Y también teniendo en cuenta el contexto clínico. Este paciente añoso con dichos factores de riesgo y que tiene dolor en el pecho. Pero que no parece explicar el evento agudo actual, ¿no? De acuerdo, Juani. Es interesante que en el primer electro, también en B5, hay algo de infradesnivel del ST. Y creo que si bien capaz que es muy fino, pero tiene un poquito de infradesnivel, hay que ver el contexto electrocardiográfico en el que ocurre, porque también los voltajes en B5 son altos y eso podría ser un cambio secundario de repolarización. Pero si al paciente le duele el pecho y le duele intensamente, nos dijeron, si no me equivoco, que a partir de 0,5 milímetros de infradesnivel de ST, el pronóstico se deterioraba en los síndromes coronarios agudos. Entonces, siempre tener presente que las alteraciones que pueden parecer inespecíficas en este contexto de riesgo, capaz que deben ser equilatados. Y la pregunta 2, Paola. Y bueno, y la pregunta 2 dice, respecto al manejo en la emergencia hospitalaria, señale el lado las opciones correctas. Opción A, la primera determinación de troponina T ultrasensible es normal, por lo cual el paciente puede ser dado de alta. Opción B, la segunda determinación de troponina ultrasensible muestra un delta significativo, por lo que junto con la historia clínica identifica al paciente como síndrome coronariano agudo sin elevación del ST de alto riesgo. Opción C, tiene indicación de ingreso a unidad coronaria, terapia intensiva y terapia fibrinolítica inmediata. Opción D, tiene indicación de manejo en unidad de dolor torácico y si mejora el dolor, realizar un test funcional provocador de isquemia, dado el electrocardiograma inespecífico. Y opción E, tiene indicación de ingreso a terapia intensiva y previo a la alta hospitalaria, estudio con coronariografía. Contestaron en general, Rodrigo. La respuesta más marcada en realidad fue la opción B, la segunda determinación de troponina ultrasensible muestra un delta significativo, por lo que junto con la historia identifica a un paciente con un síndrome sin ST de alto riesgo. Pero también se marcó en algunos casos la opción A y la opción E. La opción A decía que la primera determinación es normal, por lo cual el paciente puede ser dado de alta, el valor fue de 143, y la opción la opción E tiene indicación de ingreso a terapia intensiva y previo a la alta hospitalaria, estudio con coronariografía. ¿Qué opinión te merece estas respuestas, Eduardo? Si nos puedes ilustrar un poquito. Sí, yo le comentaba hoy que primero está informada la troponina como picogramo, y esa no es la nomenclatura que se usa nanogramos litro, pero da la casualidad que los valores son asimilables, o sea, la conversión es exactamente la misma, entonces el primer valor de troponina no está alto, tiene 10 veces por encima del punto de corte del percentilo 99, o sea que es un valor elevado. Discutimos en nuestro grupo el tema de la segunda opción, y en realidad el paciente tuvo un dolor precordial 3 días antes, no lo tuvo el día del ingreso. Entonces, lo que uno puede asegurar por ese movimiento de troponina, es decir, una troponina basal elevada, un delta significativo, incrementó casi 3 veces el valor, es que estamos frente a una injuria miocárdica aguda. A eso le tenemos que agregar si esto tiene o no tiene elementos isquémicos. Si pensamos que hay algún cambio en el electro, si él hubiese tenido dolor en el momento, eso refuerza hacia el síndrome coronario agudo como posibilidad, pero no está tan claro esa posibilidad del diagnóstico. Me parece que hay una disociación entre un dolor de 3 días antes y el cuadro clínico de ahora como para asumirlo claramente como un síndrome coronario agudo. Pero
todo sumado es muy sospechoso de que lo sea. También claramente este paciente tiene que ser admitido a una unidad de cuidados intensivos y coincido que necesita una cinecoronariografía. Yo no diría antes del alta, nosotros daríamos la cinecoronariografía ni bien el paciente se compense, porque tenemos que estar seguros de que no estamos frente a un síndrome coronario agudo que si lo es realmente muy severo, porque se presentó como un edema agudo de pulmón. No vamos a mandar de alta a un edema agudo de pulmón porque tenga troponina normal, ya que la primera opción prácticamente está de hecho descartada. De acuerdo. Es muy interesante el análisis cronológico de las troponinas, y creo que en este caso el doctor Perna ha hecho un análisis muy prolijo y ha puesto o ha sido tan hábil que ha logrado poner en duda la secuencia de eventos en este caso, y me parece que eso es muy interesante porque es como hay que interpretar los análisis clínicos en función de los eventos clínicos y no a la inversa. El doctor Pablo Vázquez quería intervenir. Simplemente comentar que estoy de acuerdo con el doctor Pernas, que me parece que este paciente debe ser ingresado a una unidad de cuidados coronarios y en cuanto se compense el edema pulmonar que tiene, hacerle una coronariografía. No creo que haya otra opción correcta. Y en cuanto a la discusión de las troponinas, ya quedó claro lo que el doctor Pernas expresó. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al caso 2 entonces, Paula. Javier, adelante. Perdón, Paula. Estábamos mirando el impreso y no la presentación. Volvemos a la presentación, por favor. Gustavo, un breve comentario del caso anterior antes de pasar. Por supuesto. Perdón, yo dije de pasar por motivo de tiempo, no porque nos falte mucho, pero adelante. No. Sergio, por favor. No, que el caso en realidad está puesto con dos llamadores que me parece que deben remarcarse. Primero, que el paciente es real y estuvo en emergencia esa secuencia de tiempo con esos valores de troponina para que alguien definiera la conducta, cuando, como ya lo dijo muy bien Perna, el primer valor ya definía la conducta, ¿no? Entonces, la idea es, cuando veamos esto, no esperemos tanto en emergencia, porque cuando los valores son definitorios que el paciente está cursando un síndrome coronario. Y lo segundo, que a pesar de que el paciente no tenga dolor, cuando tiene una hemodinamia que habla en un entorno isquémico, que el quantum isquémico probablemente sea importante porque tiene falla cardíaca y edema pulmonar, más allá de la presencia o ausencia del dolor, uno tiene que pensar que esto es isquémico, sino tiene que pensar que tiene dos cosas. Tiene troponinas en curva en ascenso y tiene falla cardíaca. Entonces, la hemodinamia es la que marca la conducta acá y debe hacer pensar en actuar rápidamente, nada más. Perfecto. ¿Podemos volver a la presentación? Un comentario breve. Una de las cosas que habíamos mencionado es que justamente el hecho de presentar un edema agudo de pulmón y sin cambio en el electrocardiograma hacía sospechar de que si era coronario tenía una enfermedad coronaria muy severa, porque la isquemia difusa puede, digamos, anular el desvío del ST porque la isquemia es sistémica. Entonces, probablemente por lo que veo ahí, no sé si ese era el cateterismo de este paciente, pero evidentemente tiene que estudiarse en ese contexto, ¿no es cierto?, de enfermedad. Y el otro comentario es que nosotros en el año 2002, comentaba hoy, hicimos un trabajo de troponina en edema agudo de pulmón y encontramos que la troponina se eleva e incluso aumenta en pacientes con edema agudo de pulmón de origen no isquémico. O sea que eso es lo que a veces a uno le deja duda, pero esa duda se resuelve rápidamente con un cateterismo. La conducta, claramente, como lo mencionaba recién, un patrón hemodinámico tan severo en un paciente que antes no tenía nada, tiene que hacer sospechar que esto es coronario y tiene que ir adelante. Y aparte, el dolor, así haya sido 5 días antes, ya hace pensar que ya tenía una enfermedad coronaria debajo, ¿no? Si volvemos a la presentación, por favor. Tomás, doctor Díaz, ¿te parece que la coronariografía está de acuerdo con el planteo del doctor Perna? Totalmente. Es un cuadro clínico en el cual en la claudicación del ventrículo por isquemia genera el edema agudo de pulmón. Y bueno, vemos una coronaria derecha dominante, ocluida crónica, recanalizada,
una lesión crítica de descendente anterior con un ramo diagonal ocluido, con un flujo TIMI-1, y una circunfleja con una lesión crítica del ramo circunflejo distal y una lesión crítica del ramo marginal. Realmente una coronariopatía severa. Severa, perfecto. Así que el paciente tenía lo que parecía tener. Bueno, ahora sí, pasamos al caso 2. Presentamos al doctor Dutra. El doctor Dutra es residente de tercer año del Centro de Hemodinamia Litoral y del Centro Médico de Salto. Así que, Javier. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Voy a presentarles el segundo caso. Es una mujer de 49 años con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica y factores de riesgo cardiovasculares dados por diabetes de tipo 2, tabaquista y sedentarismo, que consulta a emergencia móvil por un cuadro de dolor torácico opresivo intenso que aparece en reposo en su domicilio de una duración de aproximadamente 30 minutos, acompañado de síndrome neurovegetativo. A la llegada de la ambulancia a su domicilio, el dolor ya se dio espontáneamente y se realiza el electrocardiograma que ven en pantalla. El electro muestra un ritmo sinusal con una frecuencia de 100 ciclos por minuto, una onda P y un PR que son normales, un QRS de 100 milisegundos con el eje no posicionado y pareciera no tener trastornos de la repolarización ni alteraciones del QT. Con ese cuadro clínico y con ese electro realizado en domicilio, el médico de la ambulancia móvil decide dejarla en domicilio a la paciente, por lo tanto queda en domicilio, el dolor ya había cedido. A la mañana siguiente reconsulta por mismo cuadro, por lo tanto se realiza nuevamente un electrocardiograma, que es el que ven en pantalla. El mismo presenta un ritmo sinusal de 100 ciclos por minuto, una onda P y un PR que son normales. En sí vemos alteraciones sugestivas de isquemia, vemos claramente una lesión del punto J en precordiales, en B2, en B3, B4. Vemos también trastornos de la repolarización, con una inversión de la onda T, también en mismas precordiales. Y se ve que la onda R, que hoy tenía un adecuado crecimiento, se ve que está alterado y el crecimiento recién empieza en B4. Y vemos también que hay una sutil elevación del punto J también en ABL. Con este cuadro clínico y ese electrocardiograma, el médico de la emergencia móvil consulta de manera telefónica a la puerta de emergencia más cercana, al sitio donde estaba el domicilio de la paciente. Y dado que la paciente no le correspondía a ese centro de atención, le niegan la atención y la paciente es trasladada a su institución, que estaba a unos 50 kilómetros de su domicilio. La paciente ya se encontraba sin dolor ahí. Cuando llega a emergencia, ¿verdad? Ahí ya a su centro, la paciente estaba sin dolor, lúcida, apneica, normocoloreada, con una presión arterial de 110-60 milímetros de mercurio, un ritmo regular de 100 ciclos por minuto, sin elementos de falla cardíaca. Poco al ingresar, instala un cuadro de síndrome neurovegetativo. Se repite el electrocardiograma, que es el que ven en la pantalla. El mismo es un ritmo sinusal, unos 90-100 ciclos por minuto, una P y un PR normales. Y vemos así claramente cómo hay una elevación del segmento CT, claramente en las precordiales, de mayor amplitud, en B2. Vemos que tiene como casi 10 milímetros. Y también vemos una elevación también del segmento CT en ABL y un descenso del ST en carga inferior de 2 de 3 y ABF. Esta paciente en emergencia, con ese cuadro clínico, con esa historia y ese electrocardiograma, le solicitan marcadores biológicos y se tardan unas 4 horas esperándole para definir el cuadro clínico. Ahora viene una pregunta. La pregunta es: ¿qué conducta hubieran adoptado? Y las opciones son: la A es, en la primera consulta en domicilio, hubiera trasladado a la paciente a una emergencia. La opción B, en la segunda consulta, hubiera adoptado la misma conducta. Y no sé, contanos qué votó la mayoría de los grupos. Sí, la mayoría de los grupos votó la opción A. En la primera consulta en domicilio hubiera trasladado a la paciente a una emergencia hospitalaria.
El voto fue unánime, no hay otra opción contestada. No, capaz que le podemos preguntar al doctor Ignacio Batista, a ver qué comentarios tiene al respecto de este caso y qué hubiera hecho él en esa circunstancia. Bueno, entonces, como aparentemente tenemos una dificultad ahí, no estamos seguros si nos está oyendo. ¿El doctor Alonso? ¿Santiago está por ahí? Hola, sí, estamos acá. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo está Bien. Felicitaciones, Rodrigo y compañía, Silvita y el resto de la barra. ¿A qué hora pensás que podemos estar por ahí? Cuando quieran. Te tomamos la palabra. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué tiene que hubieras hecho, Santiago? Tú hiciste emergencia prehospitalaria también y todo tipo de nivel de asistencia. ¿Qué hubieras hecho? Sí, claramente presentó un dolor muy sugestivo que orientaba a que fuera coronario con claros síntomas acompañantes que también apoyaban esa presunción. Y creo que hay un error grave no haberlo trasladado a la paciente a observación y dosificación de troponías, o por lo menos estratificar riesgo. Obviamente con troponías, ¿no? La conducta habría sido eso: primero traslado, y una vez que se hace diagnóstico de una imagen claramente de supra con ST, la indicación de reperfusiones de emergencia, por lo cual si no hay disponibilidad de cateterismo, en menos de 2 horas se debe hacer terapia filinolítica. Por otro lado, el segundo error es haber esperado. El primer error es no haberla trasladado y el segundo error es haber esperado. El tratamiento de reperfusiones se debería haber hecho inmediatamente. Gracias, Santiago. ¿Rodrigo? Sí, no, Javier, adelante, seguimos con la otra pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es, señale la o las opciones correctas. Acá podrían marcar más de una correcta. La opción A: la paciente cursa un infarto agudo miocardio anterior con indicación de ingreso a CTI, realizar cruda de troponinas, y de ser positivas está indicada la infusión de tenecteplase. La opción B: dada la presentación inicial, se trata de una angina inestable con elevación transitoria del segmento CT. La opción C: no importa dónde esté tratando a la paciente, le indica de todas formas angioplastia primaria. Opción D: inicia tratamiento trombolítico si es que va a demorar más de 120 minutos en disponer de una angioplastia. Y la opción E: en la emergencia prehospitalaria administra aspirina, bolo de parina intravenoso y oxígeno si es que el paciente satura ventilando al aire. Contanos qué marcaron correcta los grupos. Bueno, en este caso la mayoría optó por la opción D: inicia tratamiento trombolítico si va a demorar más de 120 minutos en disponer de la angioplastia. Y en algunos casos la opción E, que dice que en la emergencia prehospitalaria administra aspirina, bolo de parina intravenosa y oxígeno si desatura en vea. ¿Qué opinás, doctor Olaizola, al respecto? Bueno, sí, es claro que con el electro número 3, ¿no? Se hace diagnóstico de infarto agudo con supradesnivel del ST y hay que reperfundir al paciente sin duda. No importa dónde estemos, si es antes de los 120 minutos, hay que hacerle firinolíticos sin duda. Voy a molestar un poco al panel. El primer electro, inocente. Javier dijo, ¿no? ¿Dijiste eso? Sí. Ahí va. El segundo, desapareció la R de B1 a B3. O sea que si desapareció la R, tiene o QR o QS. Como no tiene S, como lo que tiene es QS, desapareció toda positividad de B1 a B3. Y tiene supradesnivel supraconvexo del ST con inversión de la T. Pero el tercero tiene un supradesnivel escandaloso, en lápida, en bandera, en lo que ustedes quieran, de B1 a B4. En B4 es más discreto, pero en B2 es una cosa espantosa. Entonces, yo quiero preguntarle al panel qué tiene la paciente, cuál es la secuencia de eventos, cómo se interpreta la secuencia de eventos a nivel coronario. Y me gustaría, Sergio, Daniela, ¿cómo lo interpretan?
Porque todos dijeron que tiene un infarto con ST, pero la secuencia no es la habitual de un infarto con ST. ¿Qué tiene? El primer electro es un electro normal, el segundo tiene un infarto constituido. Creo que en el tiempo evolutivo que la dejaron en la casa, la señora terminó de infartar, constituyó el infarto y luego hubo una extensión de ese infarto porque se aumentó el trombo o se volvió a ocluir la arteria y hubo una expresión máxima de un reinfarto en ese supradesnivel, o sea, sobre el infarto que ya tenía. Perfecto, o sea que lo que parece es que hubo una oclusión coronaria, probablemente se dio, el fenómeno de reperfusión espontánea precoz existe, no tan precoz en este caso, porque le dejó un QS, pero reocluyó. Ahora, este caso tiene que tener un sentido, porque en definitiva hay una secuencia con la que se discrepó. ¿Qué sentido tiene presentar este caso, Sergio? ¿Cuál es el objetivo docente de presentar esto? Ya se han señalado muchos. Primero, reconocer el primer contacto del paciente, lo que decíamos en el cuadro. Uno actúa según el lugar donde le toca actuar. Si este llama de madrugada por un dolor intenso con síndrome vegetativo, no es un dolor osteocondral, es un dolor anginoso de media hora, o sea que tiene que ingresar. Primer error. Segundo error, si vuelve a reconsultar, ni hablar que hay que internarlo, pero además ya tiene supradesnivel de CT. Y estábamos, lo digo para que sepan, en Montevideo a 10 minutos de un centro de hemodinamia. Y no hay que preguntar, hay que llevarlo al centro de referencia, pero no, en este caso se fue a 50, se alejó del centro de hemodinamia, ¿no? Y después de eso estuvo en puerta horas para esperar a definir las enzimas, cuando ya la clínica y el electro la habían definido, para volver 50 kilómetros a Montevideo de vuelta con un infarto súper evolucionado. Entonces, queríamos mostrar un caso absolutamente real, reciente, de lo que no debe hacerse. Entonces, es para aprender de este error y evitarlo, porque estos son relativamente frecuentes. Se suman una serie de cosas en el medio, que obviamente nadie lo hace a propósito, pero bueno, el que sufre es el paciente, ¿no? Cuando ya en cada uno de los pasos tenía hechos que hacían tomar una conducta diferente a la tomada. Tenemos al doctor Carlos García en línea que levantó la mano. Ustedes saben que el doctor Carlos García actualmente es un médico uruguayo, es un fellow de cardiología intervencionista del Centro Cardiológico Americano, pero es guatemalteco. Y tenemos una tradición de colaboración, por suerte, con el pueblo, con los colegas guatemaltecos. Es el tercero de su nacionalidad que cursa por estas latitudes. Así que, Carlos, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por tan amena introducción. Precisamente respecto a este caso, en el grupo discutíamos que no se percibía mucho cuál era el tiempo de evolución del infarto, porque la señora había tenido dolor, se quedó en casa y al día siguiente la volvieron a evaluar. Entonces justo discrepaban un poco en la respuesta cuarta, que algunos decían, si ya se pasó de 12 horas de dolor, yo no le haría trombolíticos, yo la llevaría directo a hacerle una angioplastia. Entonces, precisamente como lo que ustedes marcaban, ¿verdad? El tiempo de evolución daba discusión y que seguramente la mejor terapia de reperfusión, pues sin duda hubiese sido una angioplastia. Pero si el tiempo era más de 12 horas, trombolíticos, capaz que no iba a tener el mismo efecto, y eso hablábamos con el doctor Perna también en el grupo. Gracias, Carlos. Yo tengo un matiz. Si el paciente lleva más de 12 horas, pero tiene isquemia en curso grave, severa e intensa, como tiene esta paciente, la indicación de firinolíticos está dada. Si yo lo que no debo hacer es prolongar el tiempo de isquemia, no debo demorar a ver si pierde más músculo para que llegue una angioplastia cuyo vaso epicárdico seguramente quede muy bien, pero su músculo no se entere, porque no contesta a nadie cuando se abre la arteria y pasa mucho tiempo, no hay fibra muscular. Entonces, creo que el concepto me parece bien el planteo de las 12 horas cuando el paciente no tiene síntomas de isquemia, signos o síntomas de isquemia en curso, pero cuando es tan evidente como en este caso, el tratamiento de reperfusión que esté a mano de acuerdo a un criterio temporal ordenado, firinolisis versus angioplastia, que no es un versus, sino es una secuencia, como dijo
Rodrigo, a mi entender, es la estrategia adecuada. Pero de todas maneras es muy válida el planteo. Vamos a volver a la presentación y le vamos a preguntar a Javier qué tenía la paciente. Adelante. Sé que hay una conflictividad sobre la heparina en prehospitalario. Yo creo que lo que queremos recalcar es que debería recibir heparina, pero es cierto que la disponibilidad en el prehospitalario puede ser limitada. ¿Qué tenía ahí? Bueno, acá vemos las imágenes del cateterismo de la paciente. Vemos que tiene una oclusión trombótica aguda de la DA, en su nivel proximal. Y vemos, esa es la primera imagen, ¿verdad? La que tiene a la izquierda. Y luego a continuación, la del medio, ven que, bueno, ahí abren, pasaron una guía, balonearon, ahí se ve como la arteria abrió un poco y después ven el resultado ahí a la derecha, se realizó angioplastia de la DA a nivel proximal. Bueno, presentando algunas lesiones de su sector más distal, pero que bueno, de repente para hablar con su médico clínico. O sea que en definitiva cumplió la expectativa que lamentablemente teníamos, ¿no? Oclusión trombótica aguda proximal de descendente anterior. La angioplastia desde el punto de vista epicárdico fue muy efectiva y lo que no es malo es que el lecho distal se contrae sincrónicamente con la circunfleja. Parece que no fue tan tarde. Muchas gracias, Javier. Aplaudimos, Javier. La doctora Victoria Gutiérrez, es un gusto que haya decidido participar hoy con nosotros. Nos va a presentar el tercer caso. Bueno, buenas tardes. El tercer caso es un hombre, de 58 años, hipertenso, tabaquista, consulta a puerta de emergencia por disconfort torácico y palpitaciones que se inician hace 2 horas. Persiste con palpitaciones, clínicamente estaba apneico, bien coloreado y perfundido, ritmo irregular de 130, R1 de intensidad variable y R2 normal, sin soplos y una PA de 150/95. El sistema venoso normal y sistema pleuropulmonar normal. El electrocardiograma es el siguiente, tiene un ritmo irregular de 180 ciclos por minuto promedio, con un QRS angosto. La pregunta es, ¿qué conducta adoptaría? Opción A, dosificar troponinas T ultrasensibles. Opción B, reitera el electrocardiograma a los 20 minutos. Opción C, administra diltiazem intravenoso y nitritos sublinguales. La opción D, realiza cardioversión. Y la opción E, realiza cineangiocoronariografía de urgencia. Bueno, Capaz que las contestamos o sigo con... No, capaz que vamos hasta ahí primero. A esta primera pregunta, la mayoría marcó dosificar troponinas T ultrasensibles y realizar cardioversión. Por ejemplo, Marcelo Santoro, ¿le hubieras pedido troponinas? ¿Qué opinás? Pásale el micrófono. Te puse en compromiso. Hola. Bueno, este cuadro es bastante frecuente, ¿verdad? La fibrilación auricular con baja tasa de bloqueo, en el que si solicitamos troponinas, muchas veces nos vienen las troponinas altas por la propia taquiarritmia. Estamos en un paciente que presentó dolor torácico y creo que yo le pediría igual troponinas para por lo menos tener una curva de troponinas para ver si no tiene un síndrome coronario agudo. Si bien ese ST, que en la cara lateral con la T invertida, puede ser por la taquiarritmia, pero puede también ser un síndrome coronario agudo secundario a la taquicardia, que es por definición de infarto, la cuarta definición, capaz que no es una lesión trombótica aguda, pero puede ser por aumento de las demandas de consumo de oxígeno.
Impecable, Marcelo. Y, por ejemplo, la doctora Spinelli, ¿qué opina de ese caso? Ya llega el micrófono, Ale. Acá. Es una situación frecuente y lo de no tener micrófono, no, es frecuente la situación clínica planteada y la ambigüedad en sí, no a las troponinas. ¿Qué haces, Alejandra, con esto? Ahora sí. Sí, yo coincido con el doctor Santoro, porque este paciente presenta un disconfort torácico y eso es lo que nos lleva un poco a plantear si no tiene asociado a su cuadro de fibrilación auricular algún síndrome coronario. De todas maneras, como dijo también el doctor, haría la curva de troponinas, ¿verdad? No me quedaría solo con una troponina porque sabemos que en las taquiarritmias las troponinas se elevan. Ahora, si no tiene un delta significativo en las segundas troponinas, nos quedamos entonces con el diagnóstico simple de fibrilación auricular y la trataremos como tal. Hay alguna opción que me sigue complicando la cabeza del resto de la pregunta, como por ejemplo, y me gustaría saber, por decir algo, sé que Daniela tiene mucha actividad de urgencia y guardia como cardiólogo de retén y demás. Daniela, ¿vos cardiovertirías a este paciente? Dice acá, realizar cardioversión. Dice ahí. Bueno, en realidad el tiempo... ¿Se escucha? Sí. El tiempo evolutivo en la cardioversión, o sea, en la fibrilación auricular nos va a definir si podemos o no cardiovertir el paciente. Este paciente se presenta con una fibrilación auricular que el tiempo evolutivo no lo tenemos. 2 horas. Dice 2 horas, sí. Si asumimos que eso es cierto. Claro, porque en realidad lo que consulta es por 2 horas de dolor y de disconfort y palpitaciones. No sabemos si para antes lo tenía, no la tenía. Entonces, eso es fundamental. Primero, para pensar la cardioversión, es el tiempo evolutivo. Está hemodinámicamente estable, no nos apura, podemos hacer un control de frecuencia y tomarnos tiempo para hacer otras evaluaciones en cuanto a la situación del paciente. No lo cardiovertiría en agudo porque nada me apura. Tiene una presión de 150/90, no tiene falla cardíaca, está hemodinámicamente estable y siempre el tiempo evolutivo es fundamental en esto. Si bien tiene 2 horas, yo no me la jugaría. Diríamos que capaz que este paciente, si bien no apura, nos gustaría que no se fuera en FA finalmente, pero en el medio hay un diagnóstico colgado, que es el que Marcelo y Alejandra planteaban en función de la dosificación que solicitaron de troponinas, y yo soy el licenciado de enfermería y le llevo los resultados. Acá están, doctora, le dejo los resultados, están las troponinas. Bueno, las troponinas, ¿no se escucha? ¿Sí? Las troponinas al ingreso fueron de 26 nanogramos litro y las segundas troponinas a las 2 horas de 36 nanogramos litros. A mí me gustaría, creo que esta es la pregunta ideal para cualquiera de ustedes, pero a mí me gustaría preguntar al doctor Perna, ¿le hubiera dosificado troponinas? Y con estos valores de troponinas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la consecuencia de esta dosificación de troponina al ingreso y a las 2 horas? Eduardo. Mirá, en primer lugar diría, en mi centro te hacen troponina si vos pasás la puerta de emergencia. Después vemos qué cuadro clínico tenés, más o menos es así. Entonces todo el día estamos enfrentando esta situación, que yo creo que es importante el análisis que se hizo del electrocardiograma, porque el electrocardiograma tiene, además del infranivel del CT, tiene una pobre progresión de R en B1, B2, B3, y el Sokolov le da altísimo. O sea, es un paciente que tiene muchos elementos para pensar que tenga cardiopatía isquémica o que tenga una hipertrofia cardíaca importante. Las dos cosas pueden provocar aumento de troponina, y este aumento, que es pequeño, pero es un delta significativo,
es lo que habitualmente vemos como un infarto, digamos, de tipo 2, porque hay una alteración del balance. Entonces, yo creo que en algún momento, después que digamos, más allá de todo esto, el problema no es este infarto, el problema es la FA. Hay que resolver la fibrilación auricular. Yo creo que con 2 horas de evolución uno a veces lo deja en reposo y el paciente revierte, o sea, puede hacer un control inicial de la frecuencia. Creo que hay que tratar de revertirlo lo más pronto posible, tomando en consideración las conductas de cada centro. Nosotros lo cardiovertiríamos, si no ocurre rápidamente, lo haríamos en la internación, tratando de evitar que pasen las 24 horas para hacerlo sin transesofágico, y si nos queda duda, todos hacemos lo mismo. Y en la valoración posterior, creo que allí es donde hay que darle la relevancia a ese infarto tipo 2. Entonces, el paciente debe ser evaluado en la búsqueda de una enfermedad coronaria de una manera posterior a resolver la fibrilación auricular. Pero nunca hay que dejar de darle la relevancia. Puede ser porque tenga una gran hipertrofia, porque sea la fibrilación auricular, pero hay que evaluarlo. Yo no digo hacer cateterismo. Nosotros hacemos también, así como hacemos troponina, hacemos cateterismo a todo el mundo. O sea, porque es la característica del centro, me refiero. Pero creo que hay que evaluar la enfermedad coronaria porque no hay que desatender. Yo le pediría troponina también porque creo que es un elemento que ayuda a valorar la condición que está subyacente a la fibrilación auricular. Y sabemos que es un problema manejar a estos pacientes entre la antiagregación, la anticoagulación, podemos someterlo a un alto riesgo. Hay que valorar muy bien ese cuadro clínico. Muchas gracias, Eduardo. Pasamos a la última pregunta, Victoria. Perdón, sí, adelante. Una cosa, un detalle que en este paciente es importante, el aporte del ecocardiograma, porque el ecocardiograma te va a definir si esto es una FA solitaria aislada o tiene una afectación de disfunción miocárdica, de alteraciones sectoriales, de valvulopatías, insuficiencia mitral, dilatación de las aurículas. Solo el ecocardiograma transesofágico, transtorácico, no estamos hablando del transesofágico, ¿no? Que nos puede ayudar también a definir el camino. Impecable, sí, de acuerdo. Bien. Bueno, ¿qué conducta adoptaría ahora? Realizaría tercera dosificación de troponinas a las 6 horas, solicitaría cineangio de urgencia, si se logra control de respuesta ventricular, alta a domicilio, o considera realizar cardioversión. Bueno, acá la mayor cantidad de personas contestó considerar realizar la cardioversión, pero un porcentaje no despreciable se volcó por controlar la respuesta ventricular y eventualmente alta a domicilio. Y en algunos casos le harían una tercera troponina a las 6 horas. Sí, pero yo quiero molestar. El teléfono suena con 2 troponinas y un delta positivo y, déjame ver, y 58 años, un niño. Pero la pregunta es, tenemos hemodinamistas en el panel. Yo le preguntaría, creo que ahora sí está el doctor Batista por ahí. Yo le preguntaría a los hemodinamistas del panel, ¿ustedes aceptarían este paciente para cateterismo de urgencia, como dice la opción B? Más allá de que no esté entre las respuestas, pero me gustaría alguna opinión. No, pero estaba con Cataldo. Y si no, le preguntamos al doctor Vázquez. Pablo, ¿qué harías con eso? Sí, Diego Cataldo. No, tú, Pablo. ¿Le hacemos cateterismo de urgencia o qué? Bueno, en principio creo que no le haría cateterismo de urgencia. Este paciente me parece que yo me inclino porque hay que resolver su fibrilación auricular. Es un paciente que creo que, como se habló claramente, hay que considerar la posibilidad de hacerle una evaluación y eventualmente hacerle un cateterismo, pero primero creo que hay que resolver la fibrilación auricular mediante una cardioversión y luego considerar la parte coronaria, como dijo Perno. Perfecto, sí, ¿Tomás? Mínimo, comparto con Daniela, un eco es fundamental. Es decir, tiene que ser el reflejo inmediato, un eco, y el huevo de la gallina probablemente sea
una arritmia que genera isquemia, o al revés, la isquemia generó la arritmia, y eso el eco lo define muy bien. Sí, yo creo que hubo una lámina de la presentación del doctor Perna que me gustó mucho toda la presentación, pero una lámina en especial en la que mostraba los múltiples orígenes posibles de troponinas cardíacas. Y eso creo que hay que tenerlo presente porque uno tiene en cierta medida el concepto de que si las troponinas suben y hay un delta positivo, hay una arteria tapada y hay que destaparla y cuanto antes. Y no siempre es así, y también se mostró esa lámina que es una flecha curva que va aumentando la probabilidad de obstrucción del vaso ocluido a medida que aumentan los niveles de troponina, y esta está en la parte más baja de esa curva, por lo tanto probablemente no lo indique, sino que esté del lado del otro mecanismo, problema FA actual, real, a solucionar, y problema a dilucidar en los días que siguen, la cardiopatía isquémica del paciente. Victoria, muchas gracias. Paola, vuelve Paola, con el caso 4. Estos casos son más cortos, tenemos 5 minutos por caso. Bueno, sigamos con el caso 4. Paciente de sexo masculino de 77 años, con factores de riesgo cardiovasculares dados por hipertensión, dislipemia. La enfermedad actual consulta en emergencia por episodios de dolor torácico opresivo de esfuerzo, con episodios de reposo en el último mes. Al examen físico es un paciente lúcido, que está polimneico, 24 respiraciones por minuto, cardiovascular, ritmo regular, a 100 ciclos por minuto, ahí tenemos el electro, sin ingurgitación yugular ni reflujo hepatoyugular, sin edema de miembros inferiores y pleuropulmonar, estertores crepitantes vivasales. Ahí vemos en la pantalla también el electro del paciente, en el cual se puede observar un supradesnivel del ST de ABR de por lo menos 5 milímetros y un infradesnivel del ST difuso, no solo en precordiales, cara lateral, cara inferior. Identifique la o las opciones correctas. Opción A. Se trata de un infarto posterior agudo por el infradesnivel de ST en B2 y B3 con ondas R altas en dicha región. Opción B. Cursa con un síndrome coronario no agudo sin elevación del ST de muy alto riesgo por presentar angor prolongado e injuria subendocárdica difusa y extensa que compromete múltiples derivaciones. Opción C. El electrocardiograma evoca la existencia de una lesión del tronco de coronaria izquierda y coordina junto con el cardiólogo traslado para cineangiocoronariografía de urgencia. Opción D. Le calma el dolor, le administra aspirina, heparina, nitroglicerina intravenoso y le ingresa a la sala del sanatorio. Opción E. La presencia de elementos de insuficiencia cardíaca apoya la existencia de infarto previo. Bien, acá la mayor cantidad de gente se optó por la respuesta B y la C. La respuesta B cursa un síndrome sin ST de muy alto riesgo por el extenso compromiso difuso, y la opción C que evoca una lesión de tronco de coronaria izquierda. Contanos, Sebastián, ¿qué opinas al respecto? Bueno, estos son casos reales, y nos ha tocado varios casos así. Ahora le vamos a dar la palabra a Osiris, que le vamos a preguntar si se anima, porque hemos vivido pacientes de allá, de Artigas, por ejemplo, con este electro y con esta repercusión. Entonces tenemos que preguntarle cómo está, si está respirando el hombre, porque ahí dice que respira 24 por minuto, pero probablemente esté extremadamente grave, con bajas probabilidades de traslado en ese momento. Entonces, si bien tiene indicación de cateterismo, ¿lo sacamos corriendo, Osiris, o esperamos a ver unas horitas de compensación para ver si puede ser trasladable? Porque es un paciente extremadamente grave. El micrófono ahí para Osiris. Hola. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer o felicitar primero por los 5 años y segundo agradecer cómo nos hemos desempeñado o llevado bien durante estos 5 años con pacientes a veces muy graves como ¿verdad? Y hasta ahora con éxito.
no sé qué me quieres meter acá, porque... porque, por supuesto que nosotros estabilizamos, los pacientes siempre nos tomamos un tiempo para estabilizarnos mejor, y mientras hablamos con ustedes y ya pedimos a la emergencia móvil que se prepare para trasladar a un paciente de muy alto riesgo. Y bueno, y es típico que este paciente tiene sí por el electro y por lo que hemos visto hoy, nada menos con obstrucción del tronco de la coronaria, por el electro. Bien. Gracias, Osiris. Perdón. Bien. Diga. No, tuviste muy bien cuando dijiste hoy, en la segunda historia creo que fue, que a veces el tema del preservar músculo, ¿no? Que es otra, digo, el tiempo, nosotros tenemos que en general hacer, si tiene elevación del ST, fibrinolíticos allá, pero eso que no habíamos hablado mucho del tiempo, de que cuanto antes se actúe, aún estando lejos, es preservar músculo, porque la falla cardíaca es uno de los grandes problemas que tiene la cardiología en el mundo y en Uruguay, ¿verdad? De acuerdo, Osiris, por completo. Yo sé que estamos cortísimos de tiempo, pero lo tengo a Artaud mirándome ahí, y yo con lo que dijo Osiris me sirve de pie, porque el electrocardiograma del caso que está presentando Paola ahora tiene supra de nivel del ST. Voy a inventar, voy a mentir una vez más. Tengo 22 años, soy estudiante de medicina y me dijeron que si tiene supra hay que reperfundir de inmediato. Haceme fibrinolítico, haceme angioplastia, pero destapame la arteria. Y este electro tiene supra, porque en ABR tiene supra. Entonces, vamos a ponerlo a tratar de enseñar por el ridículo. ¿Es un síndrome con supra desnivel? Y si no es, ¿por qué no es, Olivier? Bueno, buenas tardes. Nuevamente felicitarlos por estos 5 años. Y también, como Osiris, una patada en el pecho, gracias. Un balón llovido, digamos. Ahí está. Bien. No, yo creo que como bien dijiste, esto hay que reperfundirlo lo más pronto posible. Obviamente, si estamos cerca de un centro de hemodinamia, como bien expusieron, vamos a hablar con los hemodinamistas para angioplastiarlo. Y bueno, y si no, nos planteamos la terapia fibrinolítica. Yo creo que es un caso manioso. Pablo está levantando la mano. Sí, igual creo que no es un síndrome con ST. ¿Pero por qué? Porque lo único que tiene es supra en ABR, y eso es lo que me está marcando, que tiene una lesión del tronco de la coronaria izquierda. Este paciente se está muriendo, y este paciente tenemos que abrirle ya la arteria, porque si no se va a morir. Y creo que probablemente este paciente, por el electro que tiene, no sé porque no vi la coronariografía, pero tiene ocluida la derecha crónica y una lesión crítica de tronco, y la derecha se llena por la izquierda. Y seguramente tiene una lesión crítica y se está muriendo. Este paciente, si no le abrimos la arteria, ya se muere. Es decir, no entiendo cómo está vivo todavía. Se provocó discusión. Ojo, a veces hay lesiones de tronco que hay que hacerle fibrinolítico. Porque muerte inminente, y si tenés que abrir el tronco y no tenés algo mecánico, el fibrinolítico te puede ayudar. El tema es dónde estás y el estado sintomático del paciente. Hay pacientes que siguen sintomáticos, siguen con síntomas, deterioro en hemodinamia. Alejandra. Era eso que se dijo. Y aparte aportar si bien en la presentación de Rodrigo nos decía que teníamos que fijarnos más en el supra, cuando hay un supra, que en el infra. Este caso, este electro muestra un supra solo en una derivada, en ABR, y ese patrón es típico de un patrón de tronco o de 3 vasos, y el diagnóstico con ST
es un supra en más de una derivada, 2 derivadas contiguas. También, digo, es un mínimo aporte, pero como para enseñarle, porque hay estudiantes de medicina. Por eso yo dije que tenía 22 años y era estudiante. Exacto, en mi grupo hubo muchísimos estudiantes de medicina de segundo y tercer año y bueno, por ellos explicamos esto. Eso me parece que no es un pequeño aporte, es un gran aporte, porque el supra es el que manda y el que define si el síndrome es con supra cuando ocurren derivaciones contiguas, pero esencialmente cuando no toca ABR. Si toca ABR, si ABR es la que mira, está mirando el ventrículo al revés, desde atrás y desde adentro. Por lo tanto, el supra en ABR lo que es una gran isquemia de todo el resto del ventrículo, que se ve como supra desde ABR, pero este síndrome es sin ST. Otra situación y matices puede ser paciente persistentemente sintomático, angor subintrante, no tengo más nada que hacerle. Pero por ahí venía un poco mi absurdo. Muchas gracias, Paola. Tenemos una disyuntiva, y es que esto debe terminar 18:30. Quedan 2 casos por discutir, pero ustedes ya los discutieron en los grupos, y nos parece interesante pasar a la conferencia de cierre del doctor Perna en este momento. Si a alguien le queda duda sobre el caso 5 o el caso 6, con mucho gusto lo discutimos al finalizar, pero por un tema de entrega de sala y de cumplir horarios, si están todos de acuerdo, le vamos a pedir a Eduardo que proceda con su conferencia de cierre, que esencialmente se inscribe en el contexto de los marcadores humorales, pero desde otro ángulo.